Hoy, como continuación a los dos episodios que vimos hace poco sobre la ley de Ohm, os voy a hablar de la potencia disipada en un circuito eléctrico. La potencia es proporcional al voltaje y a la intensidad de la corriente. Por tanto, cuanto más voltaje, cuanto más voltios, mayor potencia. Y cuanto más intensidad, cuantos más amperios, mayor potencia. Os lo voy a explicar de una forma intuitiva porque si no uno se aprende de memoria la fórmula, no entiende la fórmula y se olvida la fórmula. Imaginad una presa desde la que cae agua de lo alto. El voltaje lo podemos imaginar como la altura de la presa, es decir, la altura desde la que cae el agua. Cuanto más alto, más potencia tendrá el agua que llega abajo. Por otro lado, la intensidad de la corriente podemos imaginarla como el caudal del agua. Cuanto más agua abramos, cuanto más abramos la salida de la presa para sacar más agua, mayor será la potencia. Por tanto, si tenemos una presa muy alta desde la que sale mucha agua, tendremos una potencia muy grande. Podremos mover una turbina hidroeléctrica y generar mucha potencia. En cambio, si desde una presa muy alta cae un chorrito muy fino de agua, tendremos mucha altura, pero poco caudal, poca intensidad. Por tanto, la potencia no será alta. Y por otro lado, si tenemos una presa muy baja, muy pequeñita, aunque tenga mucha agua, la altura es muy pequeña, el voltaje es muy pequeño, con lo cual la potencia tampoco será grande. Por eso, la potencia es el voltaje, es decir, la altura, por la intensidad, es decir, el caudal, la cantidad de agua que circula, y en el caso eléctrico, la cantidad de electricidad, la cantidad de corriente que pasa por el circuito. Y ahora ya sí, podemos ver sin ningún miedo las ecuaciones. Partimos de que potencia es igual a voltaje por intensidad. Como según la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, tendríamos que potencia es igual a intensidad por resistencia por intensidad, es decir, intensidad al cuadrado por resistencia. Por eso P es igual a I cuadrado por R. Esta ecuación no se la debemos a Ohm, sino a James Prescott Joule, el del efecto Joule, el que dice que al pasar la electricidad por una resistencia, disipa energía en forma de calor. Tengo esta estufa eléctrica que funciona a 230 voltios y vamos a medir la potencia que consume. En este caso, para medir la intensidad de la corriente, voy a utilizar este aparato que se conoce como pinza amperimétrica. Observad que al presionar se abre. Esto es muy útil para medir las corrientes sin tener que pelar un cable e intercalar entre medio un amperímetro. Lo único que tenemos que tener, eso sí, es los cables separados. No se puede medir directamente sobre el cable que lleva los dos conductores, puesto que la corriente de ida y la corriente de vuelta se contrarrestarían. Por tanto, debemos tener, yo tengo aquí una alargadera que al final tiene los cables separados, utilizando esta ficha, de forma que ya puedo colocar la pinza en uno de ellos. Vamos a colocarla en este. Y aquí nos marca 3,4 amperios. Y ahora voy a medir el voltaje, que no tiene por qué ser exactamente de 230 voltios. 235,8 voltios. Por tanto, la potencia será el voltaje por la intensidad, 235,8 voltios multiplicado por 3,4 amperios, que son 801,7 vatios. Y ahora un circuito de mucha menor potencia, simplemente una pila de 1,5 voltios y una pequeña bombilla. La coloco en el portalámparas y la pila en el portapilas. Es un portapilas comprado por eBay, muy sencillito. Voy a conectarlo simplemente a mano, retorciéndolo un poco. Si cierro el circuito, observad cómo se enciende la bombilla. Es una bombilla para 3,8 voltios y la estoy alimentando con una pila de 1,5. Por eso se ilumina tan poquito. Tenemos muy poca potencia. Vamos a medir en primer lugar el voltaje exacto. 1,47 voltios. Y ahora, para medir la intensidad de la corriente, abro el circuito, pongo el multímetro en escala de 200 miliamperios, voltaje en paralelo, intensidad en serie. Y tenemos 179 miliamperios, que equivalen a 0,179 amperios. Para redondear pondré 0,18 amperios. Por tanto, la potencia será voltaje por intensidad, 1,47 voltios por 0,18 amperios, que son 0,26 vatios. Estamos utilizando la bombilla muy por debajo de su potencia nominal. Y ahora voy a hacer un sencillo circuito con una resistencia de 68 ohmios. La conecto a la pila de 1,5 voltios. Voy a utilizar estos latiguillos de pinza de cocodrilo, que me gustan mucho.
Y sabiendo la resistencia, solo nos queda medir la intensidad de la corriente. 22 miliamperios, que son 0,022 amperios. Como la potencia es intensidad al cuadrado por resistencia, tenemos 0,022 amperios al cuadrado multiplicado por 68 ohmios, que resulta 0,033 vatios, o lo que es lo mismo, 33 milivatios. Y ahora voy a realizar un circuito con una resistencia más pequeña, en este caso de 2,2 ohmios, para que así disipe más energía. Observaremos a través de una cámara de visión térmica el calor que se desprende de la resistencia. Cierro el circuito y observad la mancha térmica que aparece en la zona de la resistencia. Es el calor que disipa la resistencia al circular por ella la electricidad. No olvidéis suscribiros al canal y antes de despedirme quiero enviar un cordial saludo a Juan David Hernández de Morelos en México, José Olvera de Guayaquil en Ecuador, Alin Ladariu de Teruel en España, Daniel Palacios de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Acapulco en México, Iván Serrano, estudiante de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, Claudia Garrizano de El Salvador, Fernando Donoso de Chile, Wilson Jaramillo de Quito en Ecuador, a Mercy Mario Iparra de la Universidad de La Salle en México, a Daniel Domínguez de la Universidad Tecnológica de Acapulco en México. Y por último a Hassan Villegas, que le manda un saludo a su profesora de biología Elena Dávila del CCH Naucalpan en Ciudad de México. Nos vemos los lunes en CienciaBit.